Bueno, un territorio que debería ser blanco se muestra, bueno, deja la tierra a la vista, se agrava el calentamiento global. Estamos con Hernán Salas. Gracias, Hernán, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hernán es glaciólogo. La gran pregunta aquí, si este récord de en 3 días, haber batido los propios récords de temperatura en la Antártida implica un agravamiento del calentamiento global. Bueno, en cuanto a las temperaturas de los últimos días, quisiera reconocer y aclarar que esos datos los registra el Servicio Meteorológico Nacional. Y nosotros, como Dirección Nacional del Antártico y también del Instituto Antártico Argentino, realizamos investigaciones en la Antártida y, de acuerdo a las últimas informaciones del Servicio Meteorológico, las temperaturas batieron un récord absoluto en el caso de la base Esperanza el día 6 de febrero. Claro. Con 18 algo, ¿no? Exacto, 18.3. Sí, es el récord absoluto de todo el registro histórico, que comienza en el año 1961. Y también hay un registro que es récord para el mes de febrero en base Marambio, que, si no recuerdo mal, son 15.8 grados centígrados. ¿Y los 20.3 que decía, 20.7 que dice la información? Bueno, eso no estoy del todo seguro, porque no está confirmado. Aparentemente es de una estación que es de otro país, que está colocada en la isla Marambio. No es de la base Marambio, sino de la isla Marambio. Exactamente. Yo, ante la duda, prefiero quedarme con... El 18, que ya es preocupante de por sí. Totalmente, no hace falta más. Claro. Exacto. Sí. Ahora, entonces, esta idea de que si efectivamente se comprueba que más allá de los 20 grados, 15 grados también sigue siendo alto, entre 18 y 15 grados, en apenas 3 días, ¿implica que se agrava y se acelera el calentamiento global y el efecto sobre la Antártida? Bueno, es una tendencia que está instalada desde hace ya varias décadas. Eso está registrado a través de distintas estaciones meteorológicas que están ubicadas en la península antártica, muchas de ellas operadas por Argentina a través de la Dirección Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Servicio Meteorológico. Y los datos son muy contundentes con respecto, por ejemplo, a los últimos 30 años, que son... o demuestran un incremento de la temperatura que depende del periodo analizado y depende de qué base uno se tome como referencia, pero está alrededor de los 3 grados centígrados en 50 años, lo cual es muchísimo. ¿En 50 años? En 50 años. Es un aumento de la temperatura de 3 grados, es muchísimo. Sí, sí. Porque tiene un impacto que en, por ejemplo, el derretimiento de los hielos. Sí, todos los glaciares del norte de la península están en franco derretimiento, franco retroceso. Disminuyen en área, disminuyen en volumen, hay, digamos, cambios que son muy marcados, incluso lo que motiva a otro grupo de investigadores a estudiar las áreas nuevas que se van liberando una vez que el hielo se retira. Claro, y el estudio de esas áreas, ¿por qué se estudia? ¿Cuál es el objetivo que buscan allí los científicos? Bueno, en principio son qué efectos puede tener sobre los otros ecosistemas, tanto en la Antártida o en los ecosistemas asociados a la Antártida, el derretimiento de los hielos. Puede afectar en distintos aspectos. Justamente eso lo estudian grupos que trabajan en algas, en peces, en mamíferos marinos. La fauna y la flora del lugar, claro. Sí. Hay una gran discusión en torno a cómo se instala la idea del peligro del cambio climático, de las consecuencias para la humanidad, porque los efectos no parecen ser inminentes, aunque cada vez más la desertificación, las lluvias extremas, las tormentas extremas preocupan más a los habitantes, a los ciudadanos. El derretimiento de los glaciares de la Antártida está subiendo efectivamente las aguas en las orillas de la Argentina, en los bordes de la Argentina. El derretimiento del hielo de la Antártida junto con el de Groenlandia están contribuyendo al incremento del nivel mundial del nivel del mar. Y eso trae repercusiones sobre las áreas más pobladas del planeta, que son las que están próximas al nivel del mar. Claro. Algunas áreas dentro de la Argentina, por ejemplo, sector del Gran Buenos Aires, están a un nivel muy próximo al nivel promedio del mar.
y eso hace que sean más vulnerables frente a las tormentas, claro, que se puedan dar en el mismo momento que, por ejemplo, hay una marea alta. Claro. Se inundarían las zonas aledañas a esas orillas, claro. Sí. No significa una inundación de manera inmediata y permanente, pero sí significa que fenómenos que antes se repetían una vez cada 5 años o 10 años, ahora puedan repetirse de manera anual. Entonces, eso sí es un problema grave. Claro. ¿Por qué en la Antártida se sufre con tanta contundencia? ¿Es uno de los territorios del planeta donde más se sufre el calentamiento global? Sí, hay una gran paradoja, porque justamente, como vos decías, es uno de los lugares donde las repercusiones y las consecuencias del cambio climático son más fuertes. Justamente es uno de los lugares del mundo donde menos emisiones de gases de efecto invernadero hay. ¿Y por qué se da entonces esta paradoja? Bueno, en los polos se produce una serie de fenómenos que se engloban bajo el término de retroalimentación positiva, que tiene que ver con que, por ejemplo, al disminuir la superficie cubierta por nieve o por hielo, eso incrementa la absorción de energía y eso refuerza que todavía se derrita más la nieve. Entonces se da como una suerte de círculo vicioso que amplifica el efecto. También se lo puede llamar amplificación. Amplificación. En una época se hablaba mucho del agujero de ozono. ¿Eso sigue siendo explicativo de lo que pasa con el calentamiento global y afectaría particularmente a la Antártida o al Polo Norte también? En cuanto al agujero de ozono, sí, es particularmente importante en la Antártida. Y sobre todo incide de manera más directa en la circulación en la alta atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Niveles que están, digamos, por encima de los 10-12 kilómetros de altura, que a su vez eso tiene consecuencias en la circulación atmosférica más en superficie. Cuando decís circulación atmosférica, ¿te referís a vientos o a radiaciones? ¿A qué te referís? Vientos, también la humedad del aire, las características de las masas de aire, de dónde provienen, si provienen de regiones que están más hacia el norte y por lo tanto transportan calor. ¿Y el agujero de ozono en relación a los humanos tiene que ver con si se filtran menos los rayos dañinos para la salud, para la piel, por ejemplo? Sí, bueno. Eso sigue siendo... la ciencia ha demostrado que eso sigue siendo así. Sí, sí. De hecho, en los meses de octubre y noviembre, que es cuando se produce el mayor adelgazamiento de la capa de ozono, normalmente hay avisos que hacen que se extremen los cuidados, que no haya en lo posible piel expuesta, no solamente por el frío, sino por los daños que produce la radiación ultravioleta. En ese territorio, en la Antártida. Sí, ¿Y por qué octubre y noviembre? ¿Por la cercanía con el sol? ¿Es eso? ¿O por un fenómeno que se produce en el agujero de ozono, tiene que ver con el vórtice polar, que es una circulación muy cerrada que se produce durante el invierno, y eso ocasiona una disminución en la concentración de niveles de ozono en la alta atmósfera. Entonces, ahora, hubo también mucha discusión en torno a cómo lentificar ese agrandamiento del agujero de ozono, y se prohibieron el uso de los sprays, por ejemplo. En algunos países pusieron una regulación que intentara controlar el uso de los sprays que podían dañar la capa de ozono. ¿Ese tipo de políticas públicas decididas para cuidar el planeta dieron resultado? ¿El agujero de ozono se agranda a menor velocidad o se ha detenido su agrandamiento a raíz de eso? No soy especialista en ozono, pero tengo entendido que la normativa acordada a nivel global es efectiva y se le da cumplimiento. Lo que no sucede lo mismo, por ejemplo, es con las emisiones de dióxido de carbono, que tienen un efecto directo en el incremento de las temperaturas. Claro. Ahora, el planeta Tierra parece un ser vivo, ¿no?, que a lo largo de los millones de años de transformaciones ha ido cambiando su fisonomía, su apariencia y su estructura. La desaparición de los glaciares en términos de la historia evolutiva de la especie, ¿en qué momento hubo menos glaciares en el territorio antártico y cómo se daba la vida en ese momento de la historia? Bueno, hace muchos millones de años la Antártida no estaba cubierta por hielo, había bosques. De hecho, hay paleontólogos del Instituto Antártico que estudian los fósiles de aquel entonces. Pero estamos hablando de hace millones de años atrás. Es algo
muy distante en el tiempo. Si nos remitimos a lo más reciente, la reducción más fuerte en cuanto a la extensión de los hielos en el Ártico, por ejemplo, el hielo marino en el Ártico, y los glaciares en la Antártida es en este momento. ¿De qué porcentaje se ha perdido de glaciares o de hielos? Depende un poco de la región que uno estime, pero por ejemplo en la península antártica aproximadamente de las barreras de hielo que había hace 50 años se perdió el 80%. Ah, es un cambio absoluto. Sí, sí. O sea, hay más territorio después. Estamos diciendo barreras de hielo, rodean las costas. Como... Exacto, son glaciares que normalmente tienen su origen sobre el continente o sobre islas y luego se desplazan hacia el mar. Una vez que pasan a flotar sobre el océano es lo que se llama una barrera de hielo. Claro. Bueno, las que están en la península antártica se redujeron un 80%, aproximadamente de 1960 hasta el presente. Y en relación al territorio, ¿no? a la península, a la tierra firme que está cubierta de hielo y también de nieve, ¿eso también se ha ido despoblando de ese blanco característico? Sí. ¿Y en qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de blanco queda entonces ahora? No te puedo dar una cifra exacta, pero normalmente... por ejemplo, la base de Carlini, hasta hace unos 10, 20 años atrás, quedaba a prácticamente 1 kilómetro, 1,5 kilómetros del borde glaciar, y hoy en día se distancia casi el doble. Se ha perdido todo esa nieve y ese hielo hasta el glaciar. Exacto, el borde del glaciar ha retrocedido marcadamente. Casi el doble, decías 1,5 kilómetros, o sea, 3 kilómetros de tierra, o de roca expuesta. Ahora, se entiende que el derretimiento de los hielos produce un aumento de los océanos, claramente. Uno puede imaginar que en la evolución de ese territorio se reponga una vegetación que compense de alguna manera los ecosistemas y los balances de los ecosistemas en el planeta. En el corto plazo no. No. Desgraciadamente, en el corto plazo no. En el corto plazo va a ser esa roca expuesta que no da lugar a nuevas formas de vida, o se producen formas de vida acordes con la esterilidad de esa roca. No, da lugar a nuevas formas de vida, pero esas formas de vida, incluso cuando haya especies que puedan hacer fotosíntesis, no permiten contrarrestar el efecto de la disminución del hielo. Claro. El hielo, de alguna manera, aunque no tiene una vegetación frondosa verde, como imaginemos la fotosíntesis, lo vinculamos desde el lugar común, entre los que no sabemos nada con la vegetación verde, aún en hielo hay una flora que tiene que ver con la fotosíntesis. Sí, pero es muy poca. La fotosíntesis en la Antártida fundamentalmente ocurre en el océano. En el océano. Sí, a partir del fitoplancton y también de macroalgas, pero fundamentalmente es el fitoplancton, que son algas microscópicas suspendidas en el agua, que realizan fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono y lo transforman en materia orgánica. ¿Y el derretimiento de los glaciares perjudica esa fotosíntesis, o el hecho de que tengan más agua los océanos aumenta las chances de la fotosíntesis? Bueno, altera las condiciones físico-químicas del océano, porque le cambia la temperatura, la disponibilidad de sales. ¿Los glaciares son más dulces que el océano? Exactamente, sí. Entonces, el agua que proviene de los glaciares diluye el océano. Por un lado, hay efectos que son difíciles de evaluar, porque por un lado, por ejemplo, va a disminuir la disponibilidad de nutrientes, pero también se sabe que el agua de los glaciares puede traer algunos componentes, como puede ser hierro, lo cual en algún punto puede favorecer el crecimiento o el desarrollo del fitoplancton. Entonces, es un problema bastante complejo. De hecho, hay especialistas dentro del Instituto Antártico que se dedican a eso, trabajan en el área de fitoplancton. Ya lo convocaremos entonces a ese especialista. Sí, hay mucha gente que hace distintas investigaciones que cubren muchas áreas diferentes, y que la verdad que hay mucho para tratar sobre esos temas. Muchísimas gracias, Hernán, glaciólogo, por estas precisiones en torno a esta ola de calor que tanto sorprende en la Antártida. Gracias a vos.